Estados Unidos como más externo, por el negocio de la droga, el dominio en el negocio de la droga, en el negocio del juego, todo este tipo de cosas. Y había algo que les interesaba mucho en aquel momento, que es la construcción, digamos, del imperio de Las Vegas, con un hotel que se iba a construir allá de gran porte y que sería el centro de Las Vegas como gran imperio de la mafia. Hay que decir que además de todo esto que están discutiendo y que tiene que ver con la actividad de ellos, también esta mafia se está vinculando a grupos financieros. Es decir, buscan vínculos con determinadas empresas que les sirvan de tapadera, pero además para el lavado de dinero. De manera que Cuba se convierte en un lugar central para esta actividad de la mafia, generalmente de origen italiano, pero asentada en los Estados Unidos, y de ahí es que vienen para Cuba. Los años 50 fueron los de máximo esplendor de los negocios de la mafia en Cuba, y también cuando más se agudizaron las precarias condiciones en las que vivían la mayoría de los cubanos. Evidentemente, la situación cubana de crisis estructural que venía desde la década del 20, no nace ahora, pero que se va agravando con el paso del tiempo al no resolverse, pues lleva a la década del 50 a un momento que pudiéramos decir ya su momento de mayor profundidad. Y entonces aquí se plantea la posibilidad del turismo, pero este turismo sí va a estar vinculado a la mafia. Esta mafia va a controlar los casinos de estos hoteles, aunque ya estaban controlando el del Sevilla, el Nacional, pero bueno, los nuevos que se están construyendo, donde se va a utilizar para estas construcciones también financiamientos de empresas bancarias, digamos, estatales, como puede ser el propio Bandés, o también se va a utilizar hasta las cajas de retiro de los trabajadores. Pero no solamente en La Habana, esto se va a extender a Varadero, pero va a llegar inclusive a otras partes, Cienfuegos, el Jagua. Es decir, que el programa, el proyecto era convertir sobre todo a La Habana, pero extendiéndose sobre todo por la costa, es decir, en la parte marítima, las costas cubanas, para hacer de Cuba y de La Habana en particular Las Vegas del Caribe. Se habla de esa década del 50 como un momento de gran esplendor en Cuba por todas las construcciones, por todo este mundo, digamos, nocturno de los clubes, de los cabarets, y entonces una Habana deslumbrante. Ahora, ¿cómo se vivía en Cuba en este tiempo? Por ejemplo, en 1953 el censo de población y de vivienda arroja un resultado que es muy evidente. En Cuba todavía en el año 53 no se llega a los 6 millones de habitantes, pero más de 1 millón es analfabeto. Solo el 20,1% de la población había aprobado algún grado escolar. Los porcientos de viviendas que son de hojas de palma, también un porciento alto, claro, más alto en las zonas rurales, pero en la ciudad también los había. En los años 1956-57, la Agrupación Católica Universitaria hizo un censo rural y los datos de la ACU, de la Agrupación Católica Universitaria, son realmente espeluznantes. Solo el 9% de esa población rural había tenido acceso al servicio médico. El 4% de la población rural consumía carne. El 2% consumía huevo, porque tenían que primero pagar al arrendador, pero además tenía que tener una reservita por si tenía un enfermo y tenía que ir a un médico. Por tanto, esto que producía no era para su consumo. Por tanto, tenemos un gran contraste entre una sociedad con problemas muy profundos y que por otra parte está mostrando una imagen de esplendor que representa este mundo del fomento del turismo vinculado a esta mafia, a este juego, a esta droga, a esta prostitución. Lógicamente, en esta sociedad de tan grandes contrastes, cuando se produce la huida de Batista
en la madrugada del 1 de enero y el triunfo de la revolución, esta mafia ya no va a tener espacio. Esto hace que el mismo 1 de enero, Amleto Battisti, que era representante por el Partido Liberal, se asiló en la Embajada de Uruguay. Él había nacido en Uruguay. Realmente se dieron cuenta que el cambio que se producía no era un escenario para las actividades de ellos. Y el caso de Meyer Lansky, que digamos es el jefe de esta mafia en Cuba, en el mismo 1 de enero, antes de que amaneciera, cuando se entera que Batista se ha ido, inmediatamente él va a recoger el dinero que estaba en los casinos y pudo observar cómo ya al amanecer, cuando está amaneciendo, el pueblo fue a desbaratar aquellos casinos. Y él lo que hizo fue que salió, se llevó dinero, volvía, pero ya a partir de abril del año 59 ya salió definitivamente de Cuba. Es decir, esta mafia se va de Cuba cuando triunfa la revolución, independientemente de que desde el punto de vista, digamos, estatal, no hubiera habido una represión directa, pero ya saben que no tienen espacio. Y aquí termina la historia de la mafia en Cuba. La presencia de la mafia en Cuba fue un capítulo de nuestra historia que debemos conocer para que nunca más el delito se adueñe de nuestra tierra. Nos vemos en una próxima cita, en la que pretendo descubrir contigo lo que se oculta entre cuentos y leyendas.